gusto presentarles desde ya a mis invitados, dos invitados de excepción, Anabel Hernández, periodista de investigación, escritora mexicana, una de las mujeres que más sabe, obviamente, del narco en México, autora de grandes libros, de grandes bestsellers y a quien además, y se lo decía en privado, admiro muchísimo. Muchísimas gracias, Anabel, por acompañarnos. Al contrario, gracias y un abrazo y saludo al auditorio. Y tenemos también con nosotros a Jaime Ortiz, abogado internacionalista y un hombre que ha manejado durante muchísimo tiempo también extradiciones muy complejas a los Estados Unidos. Gracias también, Jaime, por acompañarnos. Un placer estar con ustedes, muchísimas gracias. Y antes de entrar en materia, ¿qué les parece si después del papelón que hizo AMLO en sus alocuciones de la mañana, sin saber muy bien dónde estaba parado tras la detención de Ovidio, escuchamos al ministro, al canciller mexicano Marcelo Ebrard, para comentarnos qué es exactamente lo que ocurrió y qué se espera de esta detención? Primero, sobre el caso de Ovidio, hay una solicitud de detención provisional con fines de extradición. ¿Qué sucede cuando se detuvo a la persona? Se le pone a disposición del juez y la ley de extradición marca una serie de plazos para que se presenten los elementos, las evidencias, los elementos de prueba en contra de esa persona. Estimamos que eso va a ocurrir entre 4 y 6 semanas a partir de ahora. Muchas cosas que debatí, pero quiero empezar con Anabel, porque obviamente en esa alocución que yo decía AMLO, yo no sé si estaba un poco más tonto de lo habitual, pero realmente dudaba mucho sobre la información que quería aportar. De hecho, la fue posponiendo. El alcalde, el gobernador, tampoco tenía mucha idea de lo que ocurría. ¿Cuál es más o menos la conclusión que tú sacas sobre esta detención? Cuando ocurren este tipo de eventos, uno tiene que ser pues cauto en este tipo de comentarios, porque es información que todavía sigue surgiendo. Yo te puedo decir que todo el día de ayer y durante la noche y durante todo este día he estado hablando con diferentes fuentes de información, tanto del poblado de Jesús María, donde ocurrió la detención, como he hablado con funcionarios del gobierno federal. Hay una versión común que señala que el presidente de la República, el gobernador, no tenían conocimiento de los hechos que se estaban suscitando allá en Culiacán, no tenían conocimiento que iba a ocurrir este operativo, y me afirman que en este operativo la parte estratégica, la parte de inteligencia, el organismo que encontró a Ovidio en este poblado que está a las afueras de Culiacán, que es la capital de Sinaloa, fue la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, y fue justamente por presión de la DEA que se desencadena un operativo con un grupo de élite de confianza del gobierno de Estados Unidos. Tú sabes que el gobierno de Estados Unidos es muy receloso en este tipo de operativos. Durante el gobierno de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, crearon algunas alianzas con algunos funcionarios de la Marina y de la Sedena, para la Secretaría de Defensa Nacional, para tratar de crear ciertos grupos de élite de mayor confianza, que no se filtrara la información, y aparentemente habría sido de esta manera como se habría logrado la detención de Ovidio. Por eso, las caras largas, realmente es increíble, y muchas veces la expresión corporal habla por sí sola. Exacto. Como tú señalabas, el rostro de ayer del presidente era de derrota. No parecía un presidente que hubiera tenido un triunfo al capturar a un narcotraficante. El propio rostro del secretario de Defensa Nacional, cuando John informó de manera muy escueta, muy pobre, con muy poca transparencia de cómo había ocurrido el operativo, parecía también que tenía cara de velorio. ¿Será porque, por un lado, fueron presionados para hacer este operativo? Y por otro lado, como yo lo he señalado y lo he podido documentar, tengo testimonios de los hechos, hay testimonios que hablan de que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, el partido Morena, habría tenido en diversas elecciones en México contactos, acuerdos, negociaciones con el cártel de Sinaloa y muy particularmente con la facción de los Chapitos. Así que es un triunfo amargo, por llamarlo de alguna manera, y una papa caliente, porque además, independientemente de esto, evidentemente puede ser un detonador de violencia, porque
como tú lo señalabas y lo señalan informes de la Sedena. Yo tengo al menos 16 documentos de inteligencia de la Sedena fechados entre 2016 y 2022, donde hablan que los Chapitos, que es una organización creada por los hijos del Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán Loera, después de que él es detenido en 2016, liderada por Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el hijo mayor del Chapo, hermanastro de Ovidio. Bueno, pues es una de las facciones más violentas del cártel de Sinaloa. Se les atribuye la ejecución de militares, de civiles, se les atribuye la ejecución de todos estos operativos violentos que hubo en el 2019, en el primer intento para detener a Ovidio y de los eventos ocurridos el día de ayer. Así que me parece que es una moneda que está en el aire y que más que una presión, que un regalo de Reyes Magos del gobierno de México a Biden, es más bien una lección, una mano dura del gobierno de Estados Unidos que podría decir, recordar lo importante que es la colaboración bilateral en materia de narcotráfico, una colaboración que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha prácticamente bloqueado desde que llegó al poder. Estoy totalmente y plenamente de acuerdo contigo y además hay más factores sobre esto. Fíjate que las autoridades mexicanas inmediatamente se aprestaron a decir que el gobierno de Estados Unidos no había tenido nada que ver en esta detención. Sin embargo, los que nos hemos dedicado de alguna manera también a seguir este tema del narcotráfico, sabemos que las agencias federales de Estados Unidos, tanto la DEA como el FBI, han estado persiguiendo al cartel y las finanzas del cartel durante muchísimo tiempo y no van a cesar en su empeño de poder hacerlo, pero se encuentran con la impunidad y se encuentran con la corrupción que hace que en un momento dado, antes de que se dé el agua para detener a una persona, esa operación ha sido frustrada. Así que con esas relaciones que posiblemente pueda tener, como bien nos indicaba Anabel, el partido del presidente, incluso la propia simpatía del presidente con la familia del Chapo, y eso es público y se ha visto, pues esta noticia quizá no ha sido muy bien acogida. Ahora, Jaime, uno se pregunta, ¿qué va a pasar ahora? Porque lo que es cierto es que de nada sirve detener a una persona si no se desarticula por completo el cartel, y eso parece que hay pocas posibilidades de que se logre. Bueno, lo que ocurre, como bien comentaba Anabel, Ovidio, él lideraba una de las facciones del cártel, aún quedan otras más. En realidad, este es un golpe importante, pero no es decisivo para el desmantelamiento del cártel. Entonces, tanto las autoridades norteamericanas como las mexicanas tendrán que continuar sus investigaciones en contra de esta organización criminal y tendrán a su vez que presentar las solicitudes de extradición contra los hermanos del hoy detenido y contra otras cabecillas, ¿ves? Entonces, eso es lo que sigue. Se esperaría que continúen las investigaciones a partir de lo que Ovidio pudiera decir una vez que se encuentre en los Estados Unidos y opte por colaborar de alguna manera con las autoridades norteamericanas, como ya lo han hecho otras grandes figuras del narcotráfico que han sido detenidas en México y posteriormente extraditadas a los Estados Unidos. Claro, pero ahí es lo que vamos a conversar también contigo y con Anabel. Hay que ver hasta qué punto México va a aceptar esa extradición, porque mientras esté en México lo que está claro es que no va a haber acuerdos con la Fiscalía, eso se produciría una vez que fuera extraditado. Y algunos jueces y algunas autoridades ya han dicho que tendría que responder primero a los cargos que tiene en México antes de ser extraditado a los Estados Unidos. Para explicarles de forma más o menos fácil, una vez que el Chapo es detenido, el cartel de Sinaloa, digamos que se divide en dos facciones, en la del Mayo Zambada, que es el más negociador, según dicen, el más flexible, y por otro lado los famosos Chapitos, los hijos del Chapo, que son la parte más violenta de lo que podría quedar de esa organización. Ahora, Anabel, yo estaba comentando que de nada sirve realmente una detención si no se actúa hacia la totalidad del cartel. Y no solo eso, fíjate que con lo que ocurrió en el 2019, cuando López Obrador deja en libertad personalmente al hijo del Chapo, a Ovidio, el cartel se hace más fuerte. ¿Qué crees que puede llegar a pasar? Bueno, aquí estamos realmente hablando de una situación muy delicada, donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encuentra pues en una especie de encrucijada, porque por un lado
su partido político ha tenido acuerdos, convenios con esta organización criminal y particularmente con los Chapitos. Por otro lado, los Chapitos, su violencia está muy estructurada. Los Chapitos tienen a un líder de sicarios que será un personaje del que seguramente escucharemos hablar en los próximos semanas, días, que es Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini. Este es un muchacho más o menos contemporáneo, de la misma edad que los hijos del Chapo Guzmán, que los Chapitos, y es un sanguinario líder de sicarios de esta facción del Cártel de Sinaloa. Tiene control total de Culiacán y no olvidemos que el Cártel de Sinaloa tiene presencia en 27 estados de los 32 estados que componen México. Esto significa que los Chapitos, si quisieran hacerse la dura al gobierno, si quisieran pasarle la factura de esta detención, podrían realmente tener la capacidad de fuego y la capacidad de personas para armar realmente una situación realmente muy tensa de violencia en México, donde aquí lo preocupante es la posible pérdida de vidas humanas. Yo quería comentarte una cosa que es sensible, que he estado tratando de verificar a lo largo de este día y que finalmente he tenido testimonios directos de vecinos de este lugar donde ocurrieron los eventos de la captura, que es Jesús María, un poblado que está en las inmediaciones de la capital de Culiacán. Hoy hablé justamente hace unos momentos con una de los familiares de las personas que quedaron allá atrapadas. Me dicen que el poblado sigue sitiado, que este lugar donde viven cerca de 3,000 personas está sitiado por el ejército, que no dejan entrar ni salir a nadie, que no hay luz, que no hay líneas telefónicas directas, solo lo que queda de las baterías de los teléfonos celulares, y me informan que hay heridos, que hubo heridos, bajas civiles, más de las que señala el gobierno, en medio de daños colaterales, en medio de esta violenta enfrentamiento entre los Chapitos y el gobierno federal. Y por desgracia, pues no les permiten poder denunciar esto. Hay gente que está en este momento en la Comisión de Derechos Humanos ahí en Culiacán buscando ayuda, auxilio, que vaya alguien a tomar nota de lo que está pasando ahí, de violaciones graves a derechos humanos. Afirman, la acusación al menos es esta, que el ejército está y las fuerzas federales están saqueando domicilios, que están robando algunas propiedades, que así como entran y dan portazo a casas de seguridad que efectivamente pertenecen a los Chapitos, también están entrando a casas de la población civil, y que hay realmente un terror en la situación. Hay que señalar que el gobierno de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy poco transparente sobre eso. Hay muy pocos videos sobre el operativo. Y las fotografías, además, que se están mostrando, uno pensaría que cuando se produce una cosa de este tipo y con las cámaras que tienen los teléfonos en este momento, la disolución sería espectacular. Sin embargo, estamos viendo que parece que esas fotos hubieran sido tomadas con Motorola del año 60. Hay muy poca precisión en esas imágenes que están sacando y hay muy pocas imágenes. Por cierto, esas imágenes que han visto con repetición en sus pantallas son imágenes que pertenecen a la primera detención de Ovidio en el año 2019. Bueno, Anabel ha comentado específicamente las relaciones que puede tener Morena, el partido del presidente y el presidente, con esta facción del Cártel de Sinaloa, con los Chapitos. Yo en mi introducción les decía también que en un país donde desgraciadamente la mayor parte de los líderes, a todos los niveles, porque el narco ha tomado todas las instituciones, señalan con el dedo a los narcotraficantes, pero en privado se inclinan ante ellos, es muy difícil que las cosas puedan prosperar. Jaime, y eso es un punto realmente muy perjudicial para el que puede llegar a pensar en un momento dado que con la detención de un narcotraficante, que muerto el perro se acabaron las pulgas. Esto exige que se trabaje de la misma manera con todos los carteles y que se vaya realmente a los líderes y sobre todo que haya una disposición por parte de las autoridades de México de hacerlo. Y eso, por el momento, no existe. Bueno, sin duda la voluntad de las autoridades de procuración de justicia, incluso las de administración de justicia, se requiere su pleno compromiso, no solo institucional, sino con el país, para poder llevar a cabo
no solo las investigaciones, sino las puestas a disposición y llevar a cabo los procesos, pues para poner a estas personas que son un peligro para la sociedad, ponerlas, pues digamos, en prisión, sacarlas de circulación. Y sin duda, pues por el momento pareciera ser que hay muchas autoridades en los 3 niveles de gobierno, que ya sea por temas de corrupción, pero también pudiera ser por temas de temor a su seguridad personal, que pues no están dispuestos a correr riesgos, y eso dificulta sobremanera el poder llevar a cabo investigaciones sólidas y sostener acusaciones ante los jueces. Bueno, en el propio juicio del Chapo Guzmán, yo recuerdo en la intervención de Alex Cifuentes, de uno de sus brazos derechos, se habló específicamente también de las maletas de dinero a Los Pinos cuando estaba Peña Nieto. Se ha hablado con anteriores presidentes también de las relaciones que podía haber o existir con el narco, y por supuesto se han puesto muchas veces en evidencia las relaciones de gobernadores y de alcaldes en la participación del narco en sus campañas políticas. Y esto, como decíamos, pues obviamente hace que junto a esa base social de chicos jovencitos de 16 años, 17, que son capaces de dar la vida por una persona como Ovidio, hace muy difícil que se salga del programa. ¿No es así, Anabel? Sí, realmente estamos ante una situación, una crisis humanitaria, social, en México desde hace ya muchos lustros. Estamos ya prácticamente 20 años que México vive esta guerra entre los carteles de la droga, donde partes del gobierno, partes del Estado mexicano son parte de esta guerra por corrupción. No vayamos muy lejos, recordemos a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón. Este señor muchas veces dio golpes mediáticos para hacerse pasar como el héroe, para hacerse pasar como el policía eficaz, detuvo a integrantes incluso del cártel de Sinaloa, integrantes que luego lo denunciaron ellos mismos diciendo, pero yo te pagaba, me traicionaste, me detuviste aunque yo te pagaba. Y yo creo que este tipo de argumentos, por desgracia, de que se dan estas detenciones, no son en automático una exoneración al gobierno o a las autoridades de que no están coludidas. A veces, aún coludidas, traicionan a las personas que protegen, y es ahí cuando las cosas se ponen todavía más violentas, cuando el gobierno de Felipe Calderón y el propio Genaro García Luna comenzaron a traicionar sus pactos de impunidad con algunos miembros del cártel de Sinaloa. Es cuando vino la época más violenta por parte de la organización criminal, y me parece que podríamos estar ante un escenario así. Yo quisiera solo recordar a la audiencia la capacidad de fuego y de violencia que tiene esta organización de los Chapitos. Y es además obviamente muy grave, pero vamos a estar pendientes de lo que pase en los próximos días. Por lo pronto, como ustedes han escuchado, esto está lejos de poder frenar la distribución de fentanilo aquí en los Estados Unidos.